¿Usar cannabis y llevar una vida fitness es contradictorio? Vamos a descubrirlo. Para muchas personas, el uso del cannabis sigue siendo tabú o algo negativo para la salud. Cada uno tiene derecho a decidir qué hacer con su vida y con su cuerpo. Ahora, también hay que decirlo, cualquier consumo no es igual. ¿Estamos hablando de un consumo diario? ¿Estamos hablando de un consumo fumado? Hay que ver. Sin especificar esos asuntos, el mensaje se vuelve problemático. Pero está demostrado cómo las propiedades del cannabis tienen beneficios que te sorprenderán en tu vida deportiva. Dijo cómo respecto a las propiedades, así que imagino que vamos a hablar de mecanismos de acción o de una fundamentación fisiológica aplicando la fisiología del deporte con el mecanismo de acción de los cannabinoides para poder justificar lo que se va a decir a continuación. En primer lugar, el THC y el CBD ayudan a reducir el dolor. Hay que ver qué tipo de dolor es. Pueden ser agujetas, pueden ser sensaciones corporales que son fruto de una progresión que estás haciendo en la disciplina atlética en la cual te desempeñas. Y ahí eso es deseable, ¿o qué? Se va a suprimir cualquier respuesta fisiológica. O estamos hablando de gente con lesiones. Y si estamos hablando de gente con lesiones que necesita ser rehabilitada, imagino que se van a citar las fuentes y los estudios respecto a cómo esa gente que realmente necesitaba poder moverse sin dolor se vio beneficiada del cannabis. Que por supuesto ahí va a tener sus respectivos beneficios clínicos cuando sea adecuadamente supervisado por un médico. Relajar los músculos y mejorar el sueño. Seguimos hablando de beneficios en un sentido súper general y amplio y ya metimos sueño. No. Los cannabinoides no son positivos para el sueño. Mucho menos si tiene la proporción THC-CBD típico de las plantas para que tengan el efecto subjetivo típicamente buscado por los consumidores. No, justamente no. No es positivo para el sueño. De hecho, los consumidores crónicos cuando paran de consumir sale a la luz cómo se estaban destruyendo su arquitectura de sueño porque les empieza a costar dormirse o suelen tener problemas, ¿no? Entonces, claro, porque el cannabis estaba haciendo efectos muy profundos en el tejido nervioso que al cesar ese consumo crónico, el sistema nervioso empieza a funcionar de nuevo, ¿no? Así que no, de ninguna manera. Tenemos que ser muy cautelosos con lo que estamos afirmando y cómo estamos comunicando y no estoy viendo que hasta ahora sea el caso de este comunicado. 3 pilares fundamentales en la recuperación de un deportista. Se dan cuenta que lo que se desprende del mensaje es que el cannabis podría fortalecer los pilares que hacen a un atleta. Cuando en realidad los pilares que hacen a un atleta son biomecánica, descanso, alimentación, otras variables. No el consumo de cannabis porque no lo apuntala. Ya en el sueño hay peros. Y en el caso de los dolores depende de qué sean. Por otro lado, potencian el enfoque mental. ¿Qué sería potenciar el enfoque mental? Y en un sentido amplio de sustancias para potenciar el enfoque mental, el cannabis probablemente sería una de las últimas a considerar como positiva para potenciar el enfoque mental. Sí, hay algunos sujetos que reportan que les mejora el enfoque mental cuando tienen base ansiosa o panicosa y todavía el cannabis no pasó a hacerles el clásico efecto de sobregirado, ¿no? Que deja de tener efectos positivos sobre esos mismos síntomas y pasa a potenciarlos, a hacer sentir peor al sujeto cuando lo consume. Porque los mecanismos moleculares sobre los que actúa el cannabis, para ese tipo de asintomáticas, usando todos a la vez, ¿no? Todos los que tiene la planta y no aislándolos, tiene patas cortas, es un mecanismo de patas cortas. Rápidamente puede empezar a generar efectos paradójicos. Reducen el estrés y controlan la ansiedad. La cafeína va a potenciar mucho más tu función cognitiva que el cannabis. Y si no toleras la cafeína, hay otras opciones. Para controlar la ansiedad, bueno, está la lavanda, está la pasiflora, está la valeriana, está el tilo, está la manzanilla. Son opciones mucho más seguras e incluso protectoras porque tienen componentes antioxidantes que van re bien. También podría estar el jengibre, también podrías usar el monohidrato de creatina, también podrías usar proteína de suero. Es decir, la suplementación deportiva real y suplementación también si se quiere para la ansiedad, sin lugar a dudas, no es canábica. Lo cual beneficia completamente el rendimiento de un atleta. Beneficia completamente el rendimiento de un atleta. El cannabis al lado de lo que beneficia completamente el rendimiento de un atleta es francamente un chiste. Siendo así, si se usa y se consume correctamente, se convierte en una herramienta médica de excelentes resultados. Tal y como son las propiedades de los cannabinoides, en realidad no. No hay como una forma realmente adecuada donde sea compatible para favorecer o apuntalar los resultados deportivos. Alguien puede notar que le mejora, pero ciertamente su hipertrofia va a ser mayor
si consume menos cannabis o más bien lo elimina o lo suprime. Y también estamos hablando de una suplementación de alto presupuesto. ¿O qué? ¿O estamos dirigiendo un mensaje para sujetos que además de consumir cannabis, que además deberían poder aislar los cannabinoides que corresponden? Porque insisto, de la planta directamente no, antes de consumir cannabis y otras tantas cosas. Arreglar, además, para intentar reparar o enmendar lo que el cannabis empeora. ¿Y tú? Cuéntanos en los comentarios si crees que el cannabis y el fitness se contradicen o se complementan. No, ya algo mencioné y en cualquier caso, si alguien quiere probar algún tipo de suplementación para favorecer ciertos procesos deportivos, además de los que mencioné, se pueden indagar a otros. Respecto a la suplementación deportiva, ya hay cada vez más estudios y evidencia realmente sólida y el cannabis queda muy desfavorecido frente a todo lo que se puede hacer o probar. Incluso hasta les diría que si quieren prueben hongos adaptógenos, obviamente que no sean psicoactivos. Hablamos de los legales, los de venta libre, los que ya todos escucharon hablar, el Cordyceps, la melena de león y otros. Preferible que si la gente quiere, pruebe eso antes que probar esto. Si una persona quiere consumir recreativamente cannabis, ya saben, el contenido de este canal es para gente adulta, autónoma, responsable, independiente, imputable que decide sobre su propia vida. Pero no intentemos como vendernos propiedades que no tiene. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. La pasión es lo opuesto a la adicción. En la pasión radica nuestro deseo por vivir, por existir. Es el núcleo más profundo de lo que realmente somos. No somos por lo que tenemos, no somos por lo que consumimos, somos por aquello que nos hace vivir. Uno no puede ser un apasionado de las apuestas, no puede ser un apasionado de la coca. Uno solo puede apasionarse de aquello que no es inmediato y que constituye la traducción de algo que ocurre hacia nuestro interior y que no puede ser expresado por otra vía que no sea mediante la pasión. Hello? Hey! Where have you been? Come on. Si desde 2020 hasta hoy usaste tu teléfono en promedio 4 horas y media por día, ya tenés más de un año de tiempo acumulado mirando la pantalla. Más de un año de tiempo literal. 365 días constantes acumulados de mirar el teléfono. Es un secuestro de la experiencia subjetiva del tiempo. Es la imposibilidad de vivir, permanecer adherido a este dispositivo, de tomar acción. Varias estrategias para disminuir su uso se encuentran en mi perfil. Algunas de ellas son desinstalar las aplicaciones después de utilizarlas y volverlas a instalar cada vez que... Cada cierto tiempo recibo una oleada de mensajes de sujetos que no importa lo que hagan, no importa lo que consuman, no tienen los efectos subjetivos buscados de las sustancias. Y otras personas de un mismo grupo, sí, incluso con la misma tanda consumida. Y frente a esta situación donde ninguna sustancia hace efecto, hay varias explicaciones posibles. Una de ellas es una reacción taquifiláctica con respecto a cada una de las sustancias introducidas en el organismo. Si bien es poco probable o poco posible, está bastante documentado experimentar taquifilaxia incluso con medicaciones psiquiátricas. ¿Por qué no cabría eso con respecto a sustancias psicoactivas? Si la diferencia no es tan palpable en la realidad como los libros intentan hacer parecer. Por otro lado, otra cosa que puede suceder es tener una barrera hematoencefálica muy densa, muy fuerte. Nosotros tenemos en nuestro organismo algo que se llama barrera hematoencefálica,
que se encarga específicamente de proteger al sistema nervioso central de virus, bacterias, microorganismos y sustancias exógenas también. Entonces pueden haber sujetos que tengan una barrera hematoencefálica hiper desarrollada o hipertrofiada que haga que nada les entre en el sistema nervioso. Por último, pueden haber sujetos que por polimorfismos genéticos tengan subexpresados receptores encargados de la respuesta subjetiva deseada ante sustancias, o que su propio sistema inmune detecte a la sustancia y la destruya. O también, por supuesto, podría tratarse de metabolizadores ultra rápidos, donde la sustancia nunca llega a alcanzar la concentración deseada. El otro día alguien me hizo una consulta bastante interesante, que me dijo que en una fiesta le ofrecieron cafeína anhidra, ¿no? En cápsulas. Y creo que esta orientación puede ser un abordaje de cara a reducir daños interesante. Porque uno escucha habitualmente sujetos que consumen y no está del todo claro el motivo por el cual consumen. Entonces, en esto que yo siempre propongo, que es que si vas a seguir consumiendo reduzcas, espacíes, pero también tengas el control de tu propio ocio, me parece interesante que vos puedas saber qué es lo que estás buscando con las sustancias. Que eso tenga un nombre, una ubicación más delimitada. Entonces, lo que muchas veces sucede es que la gente termina consumiendo pasti o M para mantenerse despierta. Pero si es por mantenerse despierto, tenés opciones que no implican tanta neurotoxicidad serotoninérgica ni cardiotoxicidad. Entre ellos la cafeína. La cafeína anhidra es un suplemento que si no se consume en dosis demasiado altas ni combinadas con otras cosas, puede llegar a ser realmente segura. La dosis letal de cafeína es más bien larga y se conoce extremadamente bien las propiedades que ésta tiene, llegando incluso a asociarse en largo plazo a cierta protección frente a enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y de la preservación de ciertas funciones cognitivas. Nada que ver a lo que hace la pasti o el M. Entonces, si se busca algo para mantenerse despierto, la cafeína es ciertamente una mejor opción. Ahora, siempre adquirirla por tu cuenta. Evita adquirirla en entornos donde no sabes bien qué es. El otro día me hicieron una consulta sumamente orientada desde un punto de vista psicofarmacológico, que es, ¿cómo puede ser que cuando estoy en una fiesta, en un festival o en un entorno nocturno donde yo sé que circula pasti o M, me agarre una ansiedad muy particular por consumir? Y si bien podríamos hablar desde un punto de vista subjetivo y singular del fenómeno que le pasa a esta persona, en realidad es una pregunta que da para pensar qué es lo que realmente circula en las fiestas. ¿Por qué? Porque el M o la pasti sola, pura, por sí misma, debería generar un estado de plenitud muy particular, no debería generar como empuje a reiterar consumos o a consumir compulsivamente. Y esto cabe para consumos intertemporales, es decir, de un mes para el otro, que no debería hacerlo nadie, pero habitualmente la gente consume de esta manera, no debería ser la regla o la norma que la gente quiera meterse compulsivamente pastis, por el tono serotoninérgico que tiene la molécula original de MD. Entonces, lo que yo sospecho es que si hay MD real, está combinado con otras cosas que aumentan el tono dopaminérgico del efecto final, o en su defecto, no hay M en absoluto y son catinonas u otros grupos de sustancias que ya documenté en otros videos que tienen un tono muy dopaminérgico con respecto al serotoninérgico, por lo cual la respuesta conductual acaba siendo siempre compulsiva y autoalimentada. Pasa a parecerse más a una mezcla de coca con anfetas. Libre, sigo esclavo de mi mente. Para eso nos drogamos, para ser libres de nosotros mismos. El asunto es que uno no puede ser libre de uno mismo. El precio a pagar por intentar librarse de uno mismo es quedar sometido a un otro, sea una sustancia o a otro ser humano, que nos someta. Además, no perdamos de vista que consumos reiterados o prolongados o sustancias que dejan enganchados a sujetos acaban por deteriorar la capacidad de estos para vivir la vida, para conectar con la experiencia vital y para concretar proyectos. Cuando se deterioran funciones ejecutivas, se modula negativamente la actividad de estructuras del sistema nervioso críticas para tener atención o estabilidad emocional. Todo eso acaba por disgregar lo que uno realmente podría llegar a ser. Porque no perdamos de vista que las estructuras que tenemos en nuestro sistema nervioso y las moléculas que él produce son únicas, son excepcionales y son las que verdaderamente nos hacen poder llegar a vivir. Todo lo que se incorpora exógenamente, de forma prolongada, reiterada, o que no esté dirigida a abordar un síntoma patológico de la forma adecuada que establecen los principios de la psicofarmacología, no son otra cosa que una destrucción de las sustancias que puede producir el propio organismo para vivir y conectar con la vida y para concretar proyectos en el largo plazo. Las personas que tienden a atravesar, ¿sí? o tienen la capacidad de atravesar un repertorio amplio de experiencias, ya sea por estados bajos anímicos o altos anímicos en la psicosis maníaco-depresiva, o
por un pensamiento fragmentado y discontinuado y desorganizado en una psicosis esquizofrénica, bueno, esto puede dar lugar también a una potencialidad en cuanto a cómo se arma ese lazo y cómo son los arreglos con ese mismo goce. Entonces, uno puede ver pintores que han tenido esquizofrenia que han sido sinceramente espectaculares, pero esto no es para romantizar las psicosis, ¿sí? Las psicosis no se las debe romantizar tampoco porque eso también existe, ¿sí? Tenemos que ser muy responsables con eso. Entonces, nadie debería ver imposibilitada su creatividad o genialidad por tener un diagnóstico. Hay que hacer los tratamientos, pero sí existen posibilidades de arreglos que ciertamente en la neurosis no son posibles. Por eso en la psicosis se abre el camino para otras cosas. Ahí está la tesis doctoral de una profesora mía en la UNLP, Julieta de Batista, que se llama El deseo en las psicosis. Y es una tesis bellísima. Bien. Acá Daniel pone, no duermo hace 3 días, ¿cómo hago para dormir? Eso requiere consulta médica, por favor. El desequilibrio hormonal, o mejor dicho, un desequilibrio hormonal, porque hay muchas formas de tener desequilibrios hormonales, ¿podría afectar o causar inestabilidad? Ahí pude ver la pregunta, en el funcionamiento de la serotonina. A ver, en realidad un desequilibrio hormonal puede causar profundas alteraciones en el estado de ánimo. Sin embargo, esto no significa que esté alterada la serotonina. Ahora bien, también hay que decirlo, la mayoría de neuroesteroides, ¿sí?, o hormonas con propiedades psicoactivas que se sintetizan hacia el interior de nuestro propio organismo, incluyendo testosterona y estrógenos, pero no única ni exclusivamente, afectan a cómo muchísimos neurotransmisores se comportan, llegando incluso a repercutir en el grado de excitabilidad neuronal, modulación al estrés y otro conjunto de fenómenos fisiológicos asociados a la serotonina. Entonces, más allá de que haya algunos papers que te van a demostrar efectivamente, ¿sí?, que el funcionamiento de la serotonina se puede alterar en entornos de desequilibrio hormonal, también hay que tener en cuenta que el propio desequilibrio hormonal, altere o no la serotonina, va a afectar el estado de ánimo. Y también hay un punto de convergencia muy interesante acá en el trastorno disfórico premenstrual, que tiene un abordaje típicamente con ISRS, aunque no única ni exclusivamente, porque hay un montón de otros tipos de abordajes que reflejan la importancia de la serotonina. Me han estado consultando cómo darse cuenta que un sujeto está mal medicado. Y yo, más que usar la expresión mal medicado, porque es como muy lineal y muy cerrada la terminología, y de hecho me impide hacer un video, porque en realidad, ¿qué sería mal medicado? Lo que habría más bien es un sujeto mal seguido o mal tratado, ¿sí? Porque errores puntuales en el momento del tratamiento farmacológico pueden suceder hasta encontrar el esquema adecuado. También decir que hay algo que inequívocamente es errado, como por ejemplo generar sedación, sería falso, porque hay sujetos donde la sedación no solamente es necesaria, sino que es terapéutica. Entonces, en todo caso, la medicación también pasa por la palabra, pasa por el encuadre terapéutico y por la habilidad de ese profesional para crear un buen clima terapéutico. ¿Y qué cosas crean un mal clima terapéutico y por lo tanto una mala recepción medicamentosa? Bueno, que por ejemplo usted le comente al profesional que tiene un efecto secundario y el profesional le diga, no, eso no es posible, es imposible, ese fármaco no genera eso, usted está fantaseando, ¿no? Ya eso es disruptivo. Y el fármaco lo esté generando o no, ya al paciente lo deja mal. Además, no debemos olvidarnos que pueden aparecer efectos adversos no adecuadamente documentados en el prospecto o en la bibliografía, como yo mismo comenté en el video de aripiprazol, que después las autoridades sanitarias terminan reconociendo, pero que es información reciente o en un boletín que salió. No está integrada el prospecto del medicamento, o tarda en estar integrado el prospecto del medicamento, por eso siempre hago hincapié en que hay que conocer bien las dianas moleculares sobre las que actúa para anticiparse y ya no depender de la ficha técnica aprobada por una farmacéutica o un organismo de salud, sino uno ya poderse anticipar a lo que se está haciendo en ese organismo. Además, tampoco conocemos la conformación de todos los organismos, porque es cierto, 2 hemisferios cerebrales van a tener todos, pero el asunto es a nivel molecular, que pueden haber polimorfismos, como siempre menciono, que hagan que aparezcan cosas que son realmente infrecuentes, pero que en algunos sujetos pase. Después está el asunto de cómo es indicado un fármaco, porque por ahí está bien dado, pero está mal seleccionado en el momento del día. Eso también puede suceder, ¿sí? Si un fármaco es extremadamente sedativo y el sujeto no requiere estar sedado durante el día, y es más, eso puede comprometer su desempeño laboral, académico, social, vincular, bueno, pues ese fármaco va mejor en la noche. Y también, si el sujeto está bien, ¿no?, lo toma en la noche, pero sigue sedado todo el resto del otro día, bueno, probablemente requiere un ajuste de dosis. Pero todo esto lo nota cualquier profesional que haga un seguimiento a sus pacientes. Entonces, todo lo que estoy diciendo es como muy obvio cómo sucedería algo así,
sería un profesional que no está escuchando, no está prestando atención, ¿no? Al paciente. Después está el asunto de que aún pasado mucho tiempo, hablo de más de un trimestre, con un mismo esquema, seguirse sintiendo mal y que no haya ningún cambio, también puede ser un indicio. Ahora, solo puede ser un indicio, no significa que esté mal medicado. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que pasa es que no es medicamentos, es que requiere terapia. Muchas veces vienen sujetos que están con un esquema que no está funcionando hasta que empiezan terapia y el esquema empieza a funcionar. Y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No? Porque el medicamento es un elemento más del tratamiento, pero muchas veces no alcanza a ser el tratamiento en sí mismo, aunque para algunos sujetos esto sí sea así. Después, por supuesto, que hay contraindicaciones absolutas, ya sea de prescribir fármacos juntos que no van, qué sé yo, prescribir una pregabalina, una carbamazepina, un clona, juntos. Bueno, eso va a generar problemas, hay que ver la dosis, en algún contexto quizás, pero es difícil de justificar y eso siempre podría llegar a ser problemático. Igual siempre insisto con lo mismo, principio de singularidad. Puede haber un caso en el mundo que lo requiera ese esquema, ¿bien? Pero sí, no debería ser un tratamiento de primera línea, o mezclar 4 fármacos de acción, de igual acción, no sé, de prescribir 2 ISRS juntos, esas cosas raras, ¿no? Más 2 antipsicóticos del mismo grupo. Bueno, habría que verlo, ¿no? Por supuesto hablo de todo junto porque se pueden prescribir antipsicóticos juntos y eso no está mal. Hablo de cuando son 2 ISRS y 2 antipsicóticos, ¿no? También, ¿no? Prescribir, por ejemplo, venlafaxina y desvenlafaxina juntos. Esas son cosas poco habituales que quizás al menos deberían tener una justificación bastante particular. Pero bueno, la clínica admite excepciones. Después también está el asunto de contradecir guías actualizadas internacionales. Por ejemplo, dar en monoterapia un ISRS a una persona con trastorno bipolar. Eso ya es sabido que no va. Y en definitiva, cualquier cosa que le impida al sujeto llevar a cabo su vida a partir de un efecto secundario claramente rastreable a partir de que inició el tratamiento. Eso en definitiva sería estar mal medicado, ¿no? Y que no hay un efecto terapéutico visible o que justifique semejante cantidad de efectos adversos, porque recordemos que tiene que haber una balanza, ¿no? Costo-beneficio. Si el sujeto va a estar más mal que bien, y bueno, entonces, o no hay tratamiento farmacológico disponible o posible, que a mí me cuesta mucho pensar en esos casos, pues siempre hay opciones para hacer. Pero bueno, en general uno tiene que estar abierto a escuchar a los pacientes, a consensuar, a explicar este tipo de cuestiones y ahí la terapéutica va mejor. Incluso hay efectos secundarios que desaparecen cuando el médico explica. Ya la palabra del médico alcanza para que los efectos secundarios sean menos intensos, porque por supuesto que el componente psicógeno también es molecular. El adicto es siempre adicto. Desde el modelo Minnesota, el modelo de narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, se considera que sí, que es una enfermedad crónica, progresiva, y que uno nunca deja de ser adicto. Como saben, yo jamás me posiciono desde el lugar de la verdad, ni creo que un paradigma esté fallido, porque ese discurso ha salvado vidas, ¿sí? Y le ha servido a muchos sujetos. Hay muchos otros que no son adictos para toda la vida. Entonces, ¿acaso ellos nunca dejaron de ser, o nunca fueron adictos, o nunca dejaron de ser adictos y no lo saben? Bien. Porque desde el psicoanálisis, por ejemplo, siempre se apela a la dimensión singular, a lo que no es clasificable o no entra. Entonces la palabra adicto para denominar la totalidad de un sujeto no cabe. Por supuesto que tiene todo el sentido del mundo cuando toda la vida, todo el circuito simbólico de un sujeto se redujo así de chiquitito a un solo objeto, ¿no? Entonces ahí efectivamente hay algo de la definición del modelo de Minnesota que es totalmente real. Sin embargo, por eso digo, no es que haya uno que es totalmente falso. Sin embargo, hay que decirlo, para el psicoanálisis, los sujetos intentan arreglárselas con determinadas cosas en la vida, ¿no? Y muchas veces el uso de una sustancia puede constituir una suplencia. Para el modelo de Minnesota esto no es así. Jamás una sustancia está sustituyendo algo. Uno es adicto ontológicamente. Para el psicoanálisis jamás definiría a un sujeto como algo ontológicamente adicto, compenetrado por eso, definido por un único significado, una única categoría. También hay otra cosa que se suele decir, lo dejo abierto porque no hay uno que tenga toda la razón, ¿no? Habrán sujetos que encajen y se identifiquen a esto y les haya servido mucho, pero hay muchos otros que no. Incluso uno puede verlo en la clínica, que hay sujetos donde esta definición tan cerrada de adicto se les vuelve persecutoria o problemática. Pero para eso, en todo caso, está el abordaje psicoterapéutico individual, que es muy importante. Después está el asunto de adicto. El adicto es el que no dice, se suele decir mucho. Lamentablemente me tomé el trabajo de investigarlo esto recién y resulta que adicto no es el que no dice.
No es esa la definición de adicto. Fíjense, es mucho más precisa incluso esta definición de adicto. Adicto es adjudicado, entregado, dedicado a. Eso es adicto, porque no es de a, de no, dicto de decir. Es de ad dictus. ¿Sí? Tiene una terminología incluso de origen jurídico y legal, ¿no? En términos de herencias antiguas, pero terminó teniendo ese significado en el lenguaje. Y no sé por qué actualmente se interpreta de esta forma. Incluso no es extraño escuchar a psicoanalistas decir, no, pero adicto es el que no dice, justamente porque está... No, es que no significa eso tampoco, quizás sea una interpretación simbólica, pero muchas veces la gente habla como si fuera esa el origen etimológico, y no es ese el origen etimológico del término adicto. Así que me parece importante establecerlo, porque en definitiva el adicto puede estar diciendo al no decir o al estar capturado. Por eso yo hablo de captura. Pero fíjense, adjudicado a, entregado a, también es un término muy preciso. En definitiva, según mi perspectiva, ¿no? Hay sujetos que no pueden ser definidos solo por la categoría de adicción y que además no se es adicto toda la vida. No se cambia A por A. No lo creo yo de esta manera, porque en definitiva hay otros arreglos que van por fuera de la sustancia que hacen que el sujeto pueda tener una vida diferente o más vivible. Y superan la adicción y no es tanto el tiempo pensando en la sustancia o en que van a recaer, etc. Me parece muy prudente que haya sujetos que si tuvieron realmente algo muy muy problemático con algo se mantengan lejos, como el adicto a las apuestas, que no vuelva a apostar, ¿no? Porque también, y esto ya escapa del psicoanálisis, es psicobiología, pero la vulnerabilidad genética existe una vulnerabilidad genética. Hay sujetos que no tienen vulnerabilidad alguna a desarrollar una adicción a determinadas sustancias. Y hay genes que están asociados, por ejemplo, a la vulnerabilidad a desarrollar la adicción a la coca blanca. E incluso se estuvieron estudiando vacunas, para inmunizar a los sujetos a los efectos de la coca blanca. Deben saberlo. Una de las vacunas desarrolladas hasta ahora es la TACD, la más estudiada. Usa una coca modificada unida a un toxoide de cólera, y esto genera en nuestro cuerpo una señal que produce anticuerpos que cuando entran en contacto con la coca la destruyen. Por lo tanto, por más coca que te metas en el cuerpo, esta nunca llega al sistema nervioso central y no puede ejercer su acción, ¿no? Sin embargo, hay que decirlo, no todos los sujetos responden inmunológicamente igual. Se están investigando vacunas para otras sustancias y ninguna está aprobada actualmente. Alguien me consultó hace poco cuál considero que es la diferencia, según mi opinión, entre el concepto de persona, individuo y sujeto. Y obvio que según el marco que usemos para delimitar la diferencia entre cada uno, esto va a variar. Sin embargo, podemos arrojar distintas orientaciones pensando lo siguiente. En psicoanálisis, sujeto es algo que excede al individuo. Es algo que está por fuera incluso de la dimensión del yo, va más allá. Que se asume sus responsabilidades, responsabilización subjetiva, se encuentra con su deseo, a través de un análisis. Se considera que el psicoanálisis produce sujetos. Después está el concepto de individuo, que los lacanianos llaman hábilmente hoy un individuo, por cómo está configurado el individuo. Ya no responde a las instituciones o a los nombres del padre, de la sociedad en general. Las sociedades organizadas en base al nombre del padre, ¿no? A las autoridades institucionales. Y en esencia es como una especie de representante del resto de la especie. Sin embargo, es el representante del resto de aspectos de la especie en su superficie. Una cuestión más banal, no en lo que refiere a lo simbólico, porque efectivamente cada uno tiene una forma diferente de estar representado simbólicamente. Después está el término persona, que tengo el recuerdo por el videojuego Persona, ¿no? Que viene del latín, y que en esencia persona es máscara. Bueno, hay algo ahí, ¿no? Pero por supuesto que no se usa con esa connotación hoy, aunque fíjense que la palabra persona y máscara sigue hasta nuestros días, por ejemplo, cuando las personas que son dependientes de sustancias para evitar la vincularidad llaman a otros careta cuando no están consumiendo sustancias para evitar una vincularidad, ¿no? O sea que hasta el día de hoy sigue teniendo su sedimento eso. Y después también está el concepto de ciudadano, que no me lo consultaron, pero lo traemos, porque según la doctrina de seguridad nacional y las políticas que han adoptado los estados represivos, ciudadano no es la totalidad de habitantes de un territorio nacional. Ciudadanos son todos aquellos sujetos que el Estado tiene interés en proteger, preservar y asignarles derechos y garantías. Es decir, que deja de estar la igualdad frente a la ley.
¿Me cambiaron la sertralina por bupropión? ¿Es normal que bajes de peso? Sí, es francamente posible y probable que bajes de peso con un cambio de esas características, porque el bupropión, que es una catinona, es un antidepresivo. A ver, perdón, esto no significa que todo el mundo tenga que salir a buscar corriendo bupropión. Me olvido a veces de esto. Por favor, se los pido, ¿sí? Hay personas a las cuales el bupropión le puede hacer mal, además puede llegar a inducir convulsiones. Por favor, gente, por favor. Pero sí, te puede hacer perder peso el bupropión. Y también te puede hacer dejar de fumar. Conozco personas que les indicaron bupropión por depresión y dejaron de fumar involuntariamente. O sea, no tenían pensado dejar de fumar y dejaron de fumar.